El Evangelio de San Marcos, que ha acompañado este año litúrgico en nuestras celebraciones dominicales, presentaba a Jesús al iniciar su vida pública llamando a 12 apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero antes de ese envío a la misión, los discípulos han estado con Jesús, han escuchado su predicación, lo han visto acercarse al que sufre, apartando de ellos el mal, sea este mal una enfermedad, un espíritu inmundo o la misma muerte. La semana anterior el Evangelio nos narraba cómo Jesús también les permitió ver la incredulidad de sus conciudadanos y les advirtió que nadie es profeta en su tierra. Luego de este tiempo de estar con Jesús y de hacer la experiencia de ver el modo en que Él actúa, los apóstoles son enviados a la misión. Cristo les da la potestad de actuar con sus mismas prerrogativas, es decir, predicar la conversión, expulsar demonios y sanar a los enfermos. Precisamente las tres acciones que San Marcos nos ha presentado como las acciones con las cuales Jesús ha anunciado la cercanía del reino. El apóstol, por tanto, tiene la misión de ser presencia de Cristo ante aquellos a quienes es enviado, predicar la misma palabra de Jesús y hacer las mismas acciones de Jesús. Una misión compleja que implica tener la humildad de la renuncia a sí mismo, a sus propias ideas, para hacer lo pedido por quien ha llamado, ha capacitado y ha enviado. La solicitud que Cristo hace de no llevar nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, pretende que el apóstol no lleve nada que le permita confiar en su capacidad, su fuerza o sus bienes, y tenga que experimentarse pequeño y necesitado de Dios. El apóstol depende únicamente de Cristo, de su fortaleza, de su amor y de su enseñanza. Y es a Cristo a quien anuncia, haciendo lo mismo que Él hace. El apóstol no anuncia sus ideas, sus palabras ni sus ideologías. Anuncia únicamente la verdad de Jesucristo. No actúa en nombre propio, sino en nombre de Dios, haciendo las mismas acciones de Jesucristo y haciendo presente su amor y su misericordia entre aquellos que más están sufriendo. La experiencia del apóstol debe ser la experiencia del profeta. Amós, en la primera lectura, se presenta consciente de su llamado. No es descendiente de profeta, no es profeta de profesión o de la corte real. Amós es pastor y agricultor, y desde ese oficio es llamado por Dios, y por tanto predica lo que Dios le ha indicado, aunque eso disguste al rey y a sus sacerdotes, y provoque su expulsión de Israel. Jesús advierte esto también a los apóstoles, al decirles que si la predicación es coherente, podrían no ser bien recibidos y podrían no ser escuchados en algún pueblo o ciudad. San Pablo, en la carta a los Efesios, hoy en un hermoso himno cristológico, nos recuerda que nosotros fuimos elegidos en la persona de Cristo para ser santos, para ser sus hijos. También nosotros fuimos marcados por el Espíritu Santo prometido, después de creer y de escuchar la palabra de la verdad. Por eso el Papa Francisco nos recuerda, comentando este Evangelio, que este episodio evangélico se refiere también a nosotros, a todos los bautizados, llamados a testimoniar en los distintos ambientes de la vida el Evangelio de Cristo. Por tanto, hoy San Pablo nos recuerda nuestro llamado a ser apóstoles por el Espíritu recibido y por tanto enviados a anunciar a Jesucristo, ser alabanza de su gloria, con nuestra vida puesta en manos de Jesús, anunciando su palabra y siendo presencia de su gloria, de su amor y de su misericordia. Nuestras palabras y acciones deben mostrar siempre las palabras y las acciones de Cristo. Esto será posible cuando, como los apóstoles, dejemos nuestras propias seguridades y confiemos únicamente en el Señor, que
que nos ha llamado desde el bautismo y nos ha hecho sus hijos. Con humildad reconocer que somos necesitados de Dios, de su fuerza y de su gracia, para no actuar y hablar según nuestras propias ideas, sino según las acciones y palabras del mismo Cristo. Esta fuerza y esta gracia la encontramos en la oración, en la caridad y en la vida sacramental, especialmente al acercarnos al alimento eucarístico, que es el cuerpo y la sangre de Cristo que nos une y nos configura con Jesús, para hacer presencia suya en medio de los hermanos. Dios los bendiga.